Boletos sobrantes, 263. Personas que votaron, 521. Representantes de partidos que votaron, 7. Suma de las cantidades aportados 3 y 4. Datos no consignados. Votos sacados de la urna, datos no consignados. Se somete a la consideración de ustedes. Primera ronda. El PRI. La lectura de esta acta da pie para que el funcionario institucional refrende su postura y su posición acerca de la certeza que ha buscado a lo largo de toda esta sesión, porque en ningún momento hemos buscado algún tipo de ventaja sobre algún error o sobre algún problema o alguna irregularidad en alguna de las actas. Y dado que el tipo de resultados, aun cuando fuera a favor del revolucionario institucional, resulta evidente que esos estuviera mal, hecho algo bastante mal. Queremos dejar de manifiesto y muy claramente que el revolucionario institucional quiere certeza y legalidad, que los votos cuenten y se cuenten, y por lo tanto pide se remita a la mesa de recuento. Primera ronda, PRD. Esta representación pide el recuento de la presente casillas, no por considerar las consideraciones que ha vertido el representante del Partido Revolucionario Institucional, sino porque existe discrepancia evidente entre la sumatoria de los votos recibidos por los partidos políticos con las boletas recibidas y con las boletas restantes. Entonces, en consecuencia, que se ajusta a los supuestos que enuncia el 246 para que sea remitida a su recuento. ¿Es cuánto? En primera ronda, PSD. Exactamente, más allá del error sumatoria, que puede ser subsanable, lo que no es subsanable es la no coincidencia entre los datos del total de votos contabilizados con las personas que votaron y los votos que fueron sacados. Entonces, por eso solicito se pase a las mesas de trabajo correspondientes del presente paquete para la contabilización correspondiente. Primera ronda, Verde. Gracias, pues sí, es evidente la falta de capacidad, a lo mejor de académica del representante, y bueno, solamente en acta los criterios que se están tomando ahorita en esta intervención de cada uno de los partidos para ser utilizados subsecuentemente y que sean homologados de nueva cuenta los criterios de la petición de mi representación. Muchas gracias. ¿Alguien más en primera ronda? Sí, en efecto, para Si no hay nadie más, abrimos la segunda ronda. PRI. para sumarme y hacer no solo una suma, sino hincapié en que se establezca un criterio, porque al quedar todavía muchos paquetes electorales que revisar, y dados el tipo de inconsistencias que hemos encontrado en las actas, pudiera repetirse, y valdría la pena de una vez establecer un criterio para que en sus sucesivas ocasiones podamos resolverlo rápidamente. Segunda ronda, PRD. La cuestión que se está discutiendo no se está sujeta a criterio alguno, está marcada en la ley, se ajusta al precepto del 246 fracción segunda B, inciso B, nada más, no es cuestión de criterio, es cuestión de la discrepancia notoria entre la sumatoria de los diversos conceptos. Entonces, si quiero o pido que no sé, este caso en concreto no esté sujeto a criterio alguna, sino que no es el imperio de la ley. ¿Es cuánto? Segunda ronda. Verde.